Bienvenidos a The Deep Dive. Hoy nos metemos de lleno, basándonos en la investigación de Luis Coronas Tejada, en la historia bastante densa, la verdad, de las comunidades judías y judeoconversas en el reino de Jaén. Vamos a intentar sacar lo más interesante. Figuras importantes, cómo era la vida allí, en las juderías, pero también, claro, las tensiones, que acabaron bastante mal. Un viaje a un pasado, bueno, complejo. Quizá deberíamos empezar por lo más antiguo, ¿no? Por esa presencia judía tan notable. Sí, yo creo que sí. Es importante saber que esto viene de muy atrás. Piensa en figuras como Hasdai bin Shaprut, Hombre, claro. el de Jaén, ¿verdad? Del siglo X. Exacto. Nacido en Jaén en el 915. Médico, diplomático en Córdoba. Vamos, una figura impresionante para su época. O sea que Jaén no era un sitio cualquiera para la cultura hispano-judía, ni mucho menos, para nada. Bajo los musulmanes, en el reino zirí de Granada, se decía que la comunidad judía de Jaén, la Al-Yama, era la más importante después de la de Granada, capital. Y con bastante riqueza, entiendo. Sí, una riqueza considerable. Lo que a veces, bueno, también les traía problemas, como saqueos y demás, en el siglo XI. Vale. Y si saltamos ya a la época cristiana, después de la Reconquista, ¿cómo se reorganiza todo? Pues mira, se restablecen comunidades. Hay juderías importantes en Jaén capital, también en Úbeda, en Baeza, cerca del Alcázar normalmente. Y aparece esa figura, a veces polémica, ¿no? El almojarife. Justo. Los almojarifes eran recaudadores de impuestos para el rey, un puesto de confianza, de manejar dinero. Y a menudo lo ocupaban judíos por su experiencia, sus redes. Efectivamente. Tenemos nombres, como un tal Don Culema en Jaén, allá por 1248, o Yuzaf Ibrahim ya en el siglo XIV. Pero claro, esa posición, Les exponía mucho. muchísimo. Al resentimiento, a las tensiones políticas. Y no solo por impuestos, ¿verdad? Había más roces. Claro, desde el siglo XIII ya hay líos, por ejemplo, con si debían pagar diezmos a la iglesia o no. Y ojo, que hubo violencia fuerte antes del gran desastre. ¿Te refieres a...? Pues mira, el ataque en Arjona en 1349 fue brutal, o los asaltos en Baeza y Úbeda en 1369. Ya se veía que la convivencia... que era frágil. Muy frágil, sí. Se mascaba la tragedia. Y llegamos a 1391, el año clave. El punto de no retorno, totalmente. El pogromo, esa violencia antijudía masiva que empieza en Sevilla, arrasa Andalucía, y Jaén no se libra. Y para muchos, la única salida era... El bautismo forzado, para salvar la vida, literalmente. Y a partir de ahí, pues, la comunidad judía como tal casi desaparece de Jaén. Y aparece el converso, esa nueva categoría social. Exacto. Los judíos recién bautizados y sus hijos, sus descendientes. Y con ellos lo que se llamó el problema converso. Y la sospecha permanente. Eso es, la sospecha de que muchos en realidad seguían siendo judíos en secreto, el criptojudaísmo. Se decía que la conversión había sido solo por fuera, con el cuero, no con el corazón. Y el odio que antes iba a los judíos, ahora... Se redirige a los conversos. Además, como cristianos, ya podían acceder a cargos, a oficios que antes tenían prohibidos. Lo cual generaría todavía más rencor entre los cristianos viejos, ¿no? Los que se consideraban puros. Un rencor tremendo, sí. Se veían desplazados. La conversión, lejos de integrar, lo que hizo fue crear una fractura social nueva y muy profunda. Y toda esa tensión acumulada. Explota. 1473. Motines anticonversos muy violentos en Jaén, en Andalucía. Sí, y las fuentes nos hablan de una tormenta perfecta, literalmente. ¿Qué factores había? Pues mira, por un lado, hambre. Un hambre atroz. Malas cosechas seguidas, sequía brutal entre 1471 y 73. Los cronistas lo cuentan, ¿no? Sí, Precios disparados, gente comiendo raíces. horrible. El propio condestable Iranzo, que protegía a los conversos en Jaén, temía que la ciudad se quedara vacía por la hambruna. Y a eso súmale el caos económico general. Inflación, devaluaciones. Exacto. Lo que hacía que la gente odiara aún más a cualquiera relacionado con el dinero, con los préstamos, donde había conversos. Y el tercer pilar, la política. La inestabilidad política, sí. Las luchas entre nobles. Los conversos muchas veces estaban en medio o se les veía como aliados del poder real, como de Iranzo. Y se convertían en el chivo expiatorio perfecto. El blanco perfecto para canalizar todo el descontento popular, a menudo manipulado por esos bandos nobiliarios. Entonces,
Ese motín del 73 no fue solo fanatismo religioso espontáneo. Que va, en absoluto. Fue el estallido de años de miseria económica, de rencor social, de desconfianza religiosa y, bueno, de manipulación política. Todo contra los conversos. Un cóctel letal. Vale. Entonces, resumiendo un poco, Jaén, un centro judío importante durante siglos, luego la conversión forzada del 91, que no trae paz, sino que crea esta figura del converso y un nuevo tipo de conflicto, y la crisis del siglo XV que prende la mecha en 1473. ¿Qué nos queda de todo esto? Pues nos queda, yo creo, la imagen de una sociedad rota. Muy rota. El motín del 73 no cerró nada, ¿eh? Al revés. Ahondó las heridas. Profundizó la desconfianza entre cristianos viejos y nuevos y lanza una reflexión final, si te parece. Adelante. En una sociedad que cada vez se obsesionaba más con la unidad religiosa, con la limpieza de sangre, esa idea de que tener antepasados judíos era una mancha, ¿cómo iban a gestionar esto? Mal, supongo. Pues sí. Estaba ya sembrada la semilla para lo que vendría después. Más sospecha, más control y finalmente la Inquisición. El pasado proyectaba una sombra muy, muy larga. Una historia compleja y la verdad bastante dura. Gracias por acompañarnos en este Deep Dive.